El primer golpe no fue el más fuerte. No fue el que me hizo perder el equilibrio ni el que me dejó sin aire. No. El primer golpe fue solo el aviso, la advertencia de que algo peor estaba por venir. Yo estaba en la cocina aquella tarde, preparando una ensalada sin mucho interés. Lucía estaba en su cuarto con los cascos puestos, viendo vídeos en su tablet. Javier aún no había llegado del trabajo. Sonó el timbre. No esperaba a nadie, y menos a esa hora. Dejé el cuchillo sobre la tabla y me limpié las manos en un paño. Fui a abrir la puerta con la sensación extraña de que algo no encajaba, de que algo estaba por romperse. Al otro lado, un hombre al que nunca había visto. ¿Marta Fernández? Sí. ¿Quién eres? El hombre era mayor que yo, quizá por unos 10 años, y tenía ese tipo de presencia que pone nerviosa a la gente. No sonreía, pero tampoco parecía agresivo. Más bien alguien que ha hecho esto muchas veces y ya no siente nada. Creo que tenemos que hablar. Sostenía un sobre en la mano. Blanco, sin remitente, sin nombre. Solo un sobre común y corriente que, en cuanto lo vi, sentí que pesaba demasiado. No sé qué es esto, dije, sin moverme. Lo sabes. Lo dijo con tanta seguridad que sentí un escalofrío. Miré el sobre, luego a él. Al fondo del pasillo, la puerta de mi vecina se entreabrió, una sombra se movió detrás de ella. No podía hacer una escena. Extendí la mano y tomé el sobre. Buena suerte, fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y alejarse por las escaleras. Cerré la puerta. El sobre pesaba en mi mano como si estuviera lleno de piedras. Caminé hasta la mesa de la cocina, lo dejé sobre la madera y me quedé mirándolo como si fuera un animal muerto. ¿Qué demonios era esto? Miré hacia el pasillo, hacia la habitación de Lucía. Todo seguía en calma. La vida normal seguía su curso. Respiré hondo y abrí el sobre. Había fotos. Muchas fotos. Y en todas estaba yo. Yo entrando en un hotel. Yo saliendo de un coche que no era el mío. Yo sonriendo con alguien a quien no debería estar sonriendo así. Sentí como la sangre me bajaba de golpe a los pies. No. No, no, no. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Me quedé allí, con las fotos en la mano y el corazón latiéndome en la garganta, sin saber qué hacer. Entonces escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Javier había llegado a casa, la puerta se cerró con el sonido seco de siempre. Javier colgó las llaves en el gancho de la entrada sin apurarse, sin sospechar nada, con esa tranquilidad que siempre había tenido al llegar a casa. Yo seguía sentada en la mesa de la cocina, las fotos en la mano, el sobre abierto frente a mí, incapaz de reaccionar. Mi cuerpo no me respondía, mi cabeza no era capaz de procesar lo que pasaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si mi cerebro necesitara unos segundos más para decidir qué hacer, pero esos segundos se esfumaron en cuanto lo vi aparecer en el umbral de la cocina con la corbata medio suelta y una expresión de cansancio en el rostro. Hola, dijo sin levantar la vista del móvil mientras lo desbloqueaba con un gesto mecánico. No respondí. Mi boca estaba seca. Mis dedos seguían aferrados a las fotos, intentando ocultarlas de su vista, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Marta. Su voz cambió ligeramente, ya no era solo el saludo automático, ahora sí me estaba mirando, notando mi rigidez, mi silencio, el hecho de que no me movía ni para devolverle el saludo. Se acercó un paso. ¿Estás bien? Solté las fotos antes de que mi mano comenzara a temblar demasiado. Intenté empujarlas bajo unos papeles, pero fue inútil. Javier tenía el sentido de la observación demasiado desarrollado para ignorar un gesto tan torpe. Su mirada bajó hacia la mesa, y en el instante en que vio las imágenes,
su expresión cambió por completo. El silencio que siguió fue brutal. Un vacío absoluto en el que ni siquiera se escuchaban los ruidos de la calle, el sonido lejano del televisor de Lucía, ni el zumbido del refrigerador. Javier no movió ni un músculo mientras sus ojos recorrían las fotografías una por una. No apartó la vista, no preguntó qué era eso, no gritó. Solo las fue tomando una a una, estudiándolas, viendo cada detalle, cada ángulo, cada prueba. Yo sentí el vértigo subir por mi estómago, la presión en el pecho, la necesidad de hablar, de decir algo, pero nada que saliera de mi boca iba a mejorar la situación. Lo sabía, lo veía en su cara. ¿Desde cuándo? No levanté la cabeza. Marta, ¿desde cuándo? Su tono era bajo, contenido, pero el filo estaba ahí, la presión en cada palabra. No, no lo sé. Él soltó una risa seca, sin humor, una de esas risas que no significan nada bueno. No lo sabes. Qué conveniente. Tomó otra foto, la miró fijamente y luego la dejó caer sobre la mesa. ¿Es reciente? Negué con la cabeza, pero era inútil. Ya no importaba lo que dijera, no había respuesta que sirviera. ¿Lucía estaba en casa cuando te ibas a hacer esto? Mi reacción fue inmediata. No metas a Lucía en esto. Él golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las fotos se movieran. No metas a Lucía en esto, dice la mujer que salía de aquí a escondidas como una puta adolescente. La agresividad de su tono me hizo retroceder un poco en la silla. Nunca había hablado así, nunca en todos nuestros años juntos. Siempre había sido el que mantenía la calma, el que pensaba antes de actuar, pero lo que tenía delante era otra cosa. No era solo rabia, era decepción, humillación, una furia contenida que no sabía cómo iba a salir. Javier respiró hondo, apretó los dientes y miró hacia la puerta, como si estuviera buscando una salida, como si necesitara un segundo para no hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Pero no se fue. Se apoyó en la encimera, pasó una mano por su cara y luego me miró con una intensidad que me atravesó por completo. ¿Por qué? Su voz ya no tenía tanto enojo, pero supe que esa pregunta era peor que cualquier insulto. No supe qué responder. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué hiciste esto? ¿No te daba todo? ¿No era suficiente para ti? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No es tan simple. No, claro que no es simple. Nada lo es cuando descubres que la mujer con la que llevas 12 años compartiendo tu vida ha estado revolcándose con otro. Bajé la cabeza, las manos apretadas sobre mis rodillas. No podía mirarlo. ¿Lo amas? No. ¿Entonces qué? No había una respuesta que pudiera calmarlo. No había justificación que sonara bien. Y lo peor de todo es que ni siquiera yo sabía cómo explicar lo que había hecho. Javier se quedó en silencio, mirando las fotos otra vez. Las recogió con calma, las metió de vuelta en el sobre y lo cerró. No quiero verte. Mis ojos se levantaron de golpe. ¿Qué? No quiero verte, repitió con una frialdad que nunca había usado conmigo. Esta noche duermes en el cuarto de Lucía. Mañana te vas. El pánico se me subió a la garganta. Javier, por favor, hablemos. No. No quiero hablar. No quiero escuchar excusas. No quiero nada de ti. Me levanté, pero él ya se estaba alejando, dirigiéndose a nuestra habitación. Antes de cerrar la puerta, se giró y me miró con una dureza que nunca antes había visto en sus ojos. Si intentas decirle algo a Lucía antes de que yo lo haga, te juro que no te lo voy a perdonar nunca. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé en medio de la cocina, con el corazón latiéndome descontrolado, con la sensación de que todo mi mundo acababa de desplomarse en cuestión de minutos.
Sabía que lo había arruinado todo, pero todavía no tenía idea de lo que estaba por venir. La noche fue un desastre. Me quedé en el sofá porque entrar en la habitación de Lucía y dormir en su cama me pareció demasiado. No pude pegar ojo en toda la madrugada. Cada ruido en el pasillo, cada movimiento de Javier en el cuarto era una carga en el pecho, un recordatorio de que todo estaba roto. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en mi cabeza la culpa se mezclaba con la frustración, con el miedo, con la sensación de que esto se había ido de control demasiado rápido. No esperaba que me descubriera así, no de esa manera, y mucho menos que su reacción fuera tan absoluta. Nunca lo había visto tan fuera de sí, tan decidido a apartarme de su vida sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Cuando salió del cuarto temprano por la mañana, con el mismo traje de siempre, el rostro serio y los movimientos precisos, supe que la distancia entre nosotros se había vuelto algo real, algo tangible. No me miró. Pasó de largo, fue a la cocina, preparó café, revisó el móvil como si yo no existiera. Lucía aún dormía, y por un momento pensé en esperarla para intentar mantener la normalidad, pero sabía que él no me lo permitiría. Su advertencia de la noche anterior había sido clara, y el riesgo de desafiarlo era demasiado grande. Me acerqué con cautela, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Javier, tenemos que hablar. Él no levantó la mirada de la pantalla del móvil. No hay nada que hablar. Sí, lo hay. No puedes simplemente decidir todo por tu cuenta y... Puedo y lo haré. La firmeza de sus palabras me dejó sin aire. Javier, por favor. No quiero escucharte. No quiero explicaciones. No quiero justificaciones. No me interesa saber por qué lo hiciste, porque no hay nada que puedas decir que lo haga menos repugnante. Me costó mantener la calma, pero intenté hacerlo. No quiero que Lucía se entere de esto de la peor manera. No te preocupes, Marta, no se enterará porque no voy a permitir que sigas aquí para cuando lo haga. Hoy mismo te vas de esta casa. El impacto de sus palabras fue inmediato. ¿Cómo que hoy? Hoy. No puedes pedirme eso, Javier. No te estoy pidiendo nada, te lo estoy diciendo. Lo miré fijamente, esperando encontrar algún rastro de duda en su expresión, alguna señal de que aún quedaba algo de lo que habíamos sido, pero no había nada. Sus ojos eran fríos, su postura era firme, como si ya lo tuviera todo decidido. No puedes echarme de mi casa. Él sonrió, pero no había humor en su expresión. ¿Tu casa? No me hagas reír. La única razón por la que todavía estás aquí es porque Lucía sigue dormida y no quiero que presencie esto, pero en cuanto ella salga por esa puerta para ir al colegio, tú te vas con ella y no vuelves. Me llevé las manos a la cabeza, intentando pensar en algo, en cualquier cosa que pudiera cambiar la situación, pero él no me daba espacio. No tienes derecho a tomar una decisión así sin que yo tenga la oportunidad de defenderme. ¿Defenderte? ¿De qué? ¿De las fotos? ¿De la evidencia de que me estuviste engañando como una cualquiera? No hay defensa posible, Marta. Fue un error. Su mandíbula se tensó. No, un error es equivocarte en el cambio en el supermercado, un error es llegar tarde a una reunión, un error es olvidar un cumpleaños. Esto no fue un error, fue una decisión. No significó nada. Pues qué mal, porque para mí sí significa. El silencio que siguió fue insoportable. Yo no podía respirar bien, sentía el pánico subiéndome por la garganta. Dame tiempo. No hay tiempo. Déjame quedarme unos días, por Lucía, para que no. No me vengas con Lucía ahora. La única que no pensó en Lucía cuando decidió acostarse con otro fuiste tú. No uses su bienestar como excusa. El dolor en su voz fue lo peor. No la rabia, no la humillación, sino el dolor, porque eso significaba que aún quedaba algo de sentimiento en él,
Algo que yo había destruido sin darme cuenta de las consecuencias. Javier. No quiero escucharte decir mi nombre nunca más. Se apartó de la encimera, agarró su maletín y caminó hasta la puerta. Se detuvo un segundo antes de salir y se giró con una última advertencia. Para cuando vuelva esta tarde, no quiero verte aquí. Y con eso, se fue. Me quedé en la cocina, con la cabeza dándome vueltas, con la desesperación creciendo en mi interior. No podía creer que realmente estuviera echándome de casa, que estuviera cerrando la puerta sin darme ninguna oportunidad de arreglarlo. Miré el reloj, supe que tenía poco tiempo antes de que Lucía se despertara. No podía pensar con claridad, no podía asimilarlo del todo. En algún rincón de mi mente, aún creía que esto era una reacción momentánea, que si le daba espacio, si le dejaba calmarse, podríamos encontrar una forma de arreglarlo. Pero algo en la manera en que habló, en la manera en que me miró, me dijo que no. Esto no tenía arreglo. Esto estaba terminado. Y lo peor de todo era que aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Lucía no entendió por qué tuve que salir de casa tan de repente. Le dije que había problemas en el trabajo y que estaría unos días en casa de mi hermana. No era la mejor mentira, pero era lo único que se me ocurrió para no hacerle daño. La dejé en el colegio y luego fui a un hotel barato en las afueras. No tenía un plan, no sabía qué hacer, pero sabía que no podía volver a casa. Javier había sido claro, y aunque quise pensar que con el tiempo cambiaría de opinión, algo me decía que esto iba en serio. No supe nada de él en 2 días. No respondía a mis mensajes, no contestaba mis llamadas. Lo único que supe fue por Lucía, quien me dijo que todo estaba normal, que papá estaba un poco callado, pero que seguía llevándola al colegio como siempre. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si me hubiera borrado de su vida de un día para otro. El tercer día entendí que algo no estaba bien. Entré en mi cuenta bancaria para ver mis gastos y descubrí que mis tarjetas estaban bloqueadas. Intenté pagar el hotel y me rechazaron el pago. Intenté sacar dinero de un cajero y me apareció un mensaje de saldo insuficiente. No entendía qué pasaba hasta que vi los movimientos en la cuenta conjunta. Todo el dinero había sido transferido. Todo. Cada euro. Javier había vaciado la cuenta sin avisarme, sin dejarme nada. Llamé al banco y me confirmaron lo que ya sospechaba. Javier había retirado el acceso a la cuenta. Legalmente podía hacerlo porque era el titular principal. Yo solo era una autorizada. No tenía derecho a nada. El pánico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sin dinero, sin casa, sin trabajo porque mi jefe me había dado una semana libre después de que yo le dijera que tenía problemas familiares. Estaba completamente atrapada. Intenté llamarlo otra vez. ¿Qué quieres? Su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña. ¿Qué hiciste con el dinero? No te pertenece. ¿Cómo que no? Era nuestra cuenta. Era mi cuenta. Y ya no tienes acceso. Javier, por favor. No me hables como si me importaras. No puedo quedarme sin dinero. No me interesa. ¿Qué se supone que haga? Averígualo. Colgó. Me quedé en la calle, con el móvil en la mano y el estómago vacío. Me quedaba exactamente lo que tenía en efectivo en la cartera. 47 euros. No podía creerlo. No podía creer que Javier, el hombre con el que había estado casada más de una década, el padre de mi hija, me estuviera dejando en la ruina sin ningún tipo de remordimiento. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Sabía que estaba herido, sabía que estaba furioso, pero nunca imaginé que llevaría esto tan lejos. Fui a casa de mi hermana. No quería contarle la verdad, pero no me quedó opción. Cuando le expliqué lo que había pasado,
Su reacción fue la misma que la de Javier. ¿Y qué esperabas? No que me dejara sin nada. Te acostaste con otro, Marta. Eso no significa que merezca esto. Significa que Javier tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. No discutí más. Sabía que no iba a conseguir su apoyo. Me dejó quedarme en su sofá esa noche, pero dejó claro que no podía quedarme más de 2 días porque su marido no quería líos. Me puse en contacto con una abogada. Cuando le conté lo de la cuenta bancaria, su respuesta fue desmoralizante. No puedes hacer nada. ¿Cómo que no? Era su cuenta. Él puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero yo también tenía acceso. Eso no significa que te correspondiera. ¿Y la casa? Si está a su nombre, tampoco puedes reclamarla. Pero soy su esposa. Sí, pero si inicias un proceso legal, tardará meses en resolverse. Y mientras tanto, no tienes dinero para pagar un abogado. Era cierto. Javier se había asegurado de que no tuviera forma de defenderme. Decidí ir a la casa. No me importaba que no quisiera verme, necesitaba recoger mis cosas, al menos mi ropa, mi ordenador, cualquier cosa que me permitiera mantener algo de estabilidad. Esperé a que Lucía estuviera en el colegio y fui a la casa. Metí la llave en la cerradura y no giró. Me quedé paralizada. Javier había cambiado la cerradura. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. No tenía forma de entrar. Me alejé de la puerta, sintiendo como la desesperación me consumía. Miré hacia las ventanas. Todo estaba cerrado. No había forma de entrar. Me senté en las escaleras, sin saber qué hacer. Todo lo que tenía estaba dentro. Entonces vi a la vecina del tercero salir del portal. Se detuvo al verme y sonrió con algo que parecía lástima. Marta, qué sorpresa verte por aquí. Necesito hablar con Javier. No creo que esté en casa. ¿Sabes si va a volver pronto? No lo sé, pero, hizo una pausa, mejor te vas antes de que llame a la policía. ¿Qué? Javier me pidió que llamara si te veía rondando la casa. Me quedé sin palabras. No solo me había echado. No solo me había dejado sin dinero. Ahora me estaba tratando como una intrusa, como una amenaza, como alguien a quien había que mantener lejos a toda costa. No podía seguir allí. Me fui sin mirar atrás, sintiendo que mi vida se desmoronaba con cada paso. Sabía que había cometido un error, sabía que lo había arruinado todo, pero jamás imaginé que Javier sería capaz de destruirme de esta manera. El mensaje llegó a las 11 de la noche, cuando ya había aceptado que mi vida había cambiado de forma irreversible. No esperaba nada de Javier, no después de haberme quitado todo, pero ahí estaba su número en la pantalla de mi móvil con un mensaje tan simple que parecía una trampa. Mañana a las 10 en el bar de siempre. No dijo más, no explicó qué quería, no dejó margen para preguntas. Supe que tenía que ir, aunque no tenía claro que podía salir de ahí. Llegué al bar con 15 minutos de adelanto. Me senté en una mesa cerca de la ventana y pedí un café solo porque necesitaba hacer algo con las manos mientras esperaba. No tenía ropa decente, ni siquiera había podido recuperar mis cosas de la casa. Llevaba puesta la misma blusa del día anterior y un pantalón prestado por mi hermana que me quedaba grande. Me sentía como una extraña en mi propia piel. Javier llegó puntual, como siempre. No había cambiado nada en su apariencia, no parecía afectado, no daba señales de que esto le estuviera pesando de ninguna manera. Se sentó frente a mí sin saludar, pidió un café y se quedó en silencio. No sé por qué querías verme, rompí el silencio porque la tensión era insoportable. Quiero dejar las cosas claras. ¿Más de lo que ya las dejaste? Más. Saqué aire con cansancio, pero me obligué a mantener la calma.
No podía permitirme otro enfrentamiento porque ya no tenía nada que perder. Dime. Javier apoyó los codos sobre la mesa y me miró con la misma expresión impenetrable que había tenido en la cocina aquella noche. Voy a pedir el divorcio y quiero que firmes los papeles sin hacer problemas. Sabía que eso iba a pasar, pero escucharlo en voz alta seguía doliendo. Lo imaginaba. No quiero que pongas objeciones, ni que intentes retrasarlo, ni que busques una forma de sacarme dinero. ¿De qué dinero hablas? Ya me lo quitaste todo. Lo hice para que no tuvieras la oportunidad de aprovecharte de la situación. ¿Aprovecharme? Sí. La rabia me subió hasta la garganta, pero la tragué con esfuerzo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Que realmente crees que yo hubiera hecho algo así? Lo peor de todo esto es que creí que eras alguien que no eras. Nos quedamos en silencio. ¿Y Lucía? Lucía es lo único que me importa en este momento. No quiero que crezca odiándome. No voy a hablar mal de ti frente a ella, pero tampoco voy a mentir. Javier. No me pidas que te proteja. Solo quiero verla. Podrás verla, pero en mis términos. ¿Vas a castigarme con ella también? No. Voy a asegurarme de que no le hagas más daño del que ya hiciste. Me quedé sin respuesta. Te daré algo de dinero para que puedas seguir adelante. La sorpresa me paralizó por un segundo. ¿Qué? No quiero que mi hija tenga una madre arruinada, viviendo en la calle. Te depositaré algo suficiente para que te ubiques, pero después de eso, no quiero saber nada más de ti. No tienes que hacer esto. Lo sé. No quiero tu caridad. No es caridad. Es precaución. Javier. No quiero discutirlo. Pasó un mes antes de que volviéramos a cruzarnos. Fui a recoger a Lucía a su colegio. Cuando me vio, corrió a mis brazos como si todo siguiera siendo normal, como si su mundo no se hubiera derrumbado junto con el mío. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba Javier, de pie a unos metros, mirándonos con la misma expresión de siempre. No se acercó, no saludó, no dijo nada. Solo se quedó ahí, observando, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Y en ese momento lo entendí. Para él, yo ya no existía, pasaron semanas y la rutina comenzó a tomar forma otra vez, aunque no fuera la misma. Encontré un apartamento pequeño en las afueras, nada especial, pero al menos tenía un lugar donde estar. El dinero que Javier me dio alcanzaba para cubrir lo básico, pero sabía que tarde o temprano iba a agotarse, así que volví a trabajar lo antes posible. No podía permitirme quedarme sin ingresos, y aunque cada día en la oficina era un recordatorio de lo que había hecho, al menos me mantenía ocupada. Nadie dijo nada directamente, pero las miradas, las conversaciones que terminaban de golpe cuando entraba en una sala, todo era suficiente para entender que la historia había corrido más rápido de lo que me imaginaba. No necesitaba preguntar quién lo había contado. Javier no era del tipo que hablaba más de la cuenta, pero en este caso no había sido necesario. Cuando una mujer es descubierta engañando a su marido, la noticia viaja sola. Lucía venía a verme los fines de semana. Javier cumplió su palabra y nunca intentó separarla de mí, pero había reglas. Él la traía los sábados por la mañana y la recogía los domingos por la tarde, sin margen para cambios. No se quedaba más de lo necesario, nunca cruzaba la puerta de mi apartamento y jamás me hablaba más de lo estrictamente necesario. Para él, todo se había reducido a transacciones, a cumplir con lo que era justo sin darme más espacio del necesario en su vida. No había insultos, no había peleas, pero tampoco había oportunidad para nada más. Había desaparecido de su mundo y él de alguna forma también había desaparecido del mío, aunque cada vez que Lucía hablaba de él, sentía ese vacío en el pecho que nunca terminaba de irse.
La primera vez que volví a nuestra antigua casa fue porque Lucía olvidó una de sus chaquetas favoritas y Javier me dijo que pasara a recogerla. Pensé que sería rápido, que simplemente tocaría el timbre y él me pasaría la bolsa con la chaqueta sin decir nada, como siempre hacía, pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y Lucía fue la que salió a recibirme. Corrí a abrazarla como hacía siempre y fue entonces cuando escuché la voz de otra mujer dentro de la casa. Me quedé quieta, con los brazos aún alrededor de mi hija, mientras el sonido de la risa de alguien más llenaba el espacio donde antes solo habíamos estado nosotros tres. Lucía no pareció darle importancia. Papá está con una amiga, ¿quieres entrar? Negué de inmediato y le di un beso en la frente. No, cariño, tengo prisa. Ella me pasó la chaqueta y se despidió como si nada. Para ella, aquello no significaba nada extraño, pero para mí lo significaba todo. No supe qué esperaba. No tenía derecho a sentirme traicionada, no después de lo que hice, pero igual fue un golpe que no supe manejar. Volví al coche sintiéndome más vacía que nunca y pasé el resto del día sin poder concentrarme en nada. No me molestaba que Javier estuviera con alguien más, me molestaba darme cuenta de lo fácil que había sido para él seguir adelante, de lo rápido que me había convertido en un recuerdo, en un error del pasado. Esa noche me quedé despierta hasta tarde pensando en todo lo que había pasado en el último mes. Pensé en el momento en que recibí el sobre con las fotos, en la cara de Javier cuando las vio por primera vez, en la forma en que me sacó de su vida sin darme espacio para nada. Pensé en lo que había hecho, en lo que había perdido, en lo que nunca volvería a recuperar. No podía culparlo. No podía odiarlo. Lo único que podía hacer era aceptar que esto era el resultado de mis propias decisiones y que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, cuando Lucía me llamó para contarme sobre su semana, me di cuenta de que lo único que realmente importaba era ella. No lo que había perdido, no lo que Javier hiciera con su vida, sino asegurarme de que ella no sufriera más de lo necesario por todo esto. Lo demás, ya no tenía importancia. No sé si alguna vez podré perdonarme del todo. No sé si algún día dejaré de pensar en lo que arruiné, en lo que podría haber sido distinto si hubiera tomado otras decisiones. Pero lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante. No por mí. Por Lucía. Porque ella aún me necesita y porque, aunque haya perdido a Javier para siempre, al menos no la he perdido a ella. Y eso, por ahora, es suficiente.